Vea por favor ahí en el versículo número 8, versículo número 7 y 8. Daniel 1, 7 y 8. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesac; y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. El libro de Daniel es un libro maravilloso, un libro que combina, hermanos, relatos históricos valientes, pero también profecías, inclusive en los días apocalípticos. En el libro de Daniel encontramos el control de Dios sobre el gobierno humano, así como el control de Dios sobre el universo. El libro de Daniel, hermanos, une historia, teología, profecía, pero también el testimonio de unos jóvenes y de Daniel, que se desarrolla a través del libro valientemente en un mundo hostil, donde todo está en contra de Daniel. Daniel no es solo entonces un profeta que anuncia el futuro, es un creyente también que vive su fe con firmeza, con convicciones, con determinación, en medio de un contexto político, cultural y espiritual profundamente adverso, pero ahí Daniel florece. Así que vamos a ver el libro de Daniel. Lo vamos a estudiar en dos partes. La primera parte la veremos el día de hoy, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Daniel se compone de 12 capítulos. La próxima semana nos enfocaremos del capítulo 7 al capítulo 12. Nos gustaría poder ahondar mucho en este libro. Es tan extensa la información, tan abundante las riquezas espirituales que podemos encontrar, que pudiéramos quedarnos en un solo capítulo solo el día de hoy. Pero estamos conociendo los libros de la Biblia, ¿verdad?, en una vista panorámica. ¿Quién lo escribe? ¿De qué se trata? ¿Cuáles son los principales acontecimientos? Con el propósito de que usted conozca los libros de la Biblia. Así que vamos a comenzar el día de hoy con la primera parte de Daniel. Vamos a orar, que Dios nos guíe en esta noche. Cierre sus ojos, incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre bendito, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra. Señor, tenemos mucho que aprender, ignoramos tanto, Señor, y queremos que tu Espíritu Santo en esta noche nos enseñe tu palabra. Te ruego, por favor, bendito Señor, que podamos comprender, que podamos aprender, que podamos salir de aquí llenos de conocimiento, llenos de desafíos, para imitar a hombres de Dios como a Daniel. Señor, te ruego, por favor, toma control de nuestra iglesia, del ambiente, Señor, que no haya distracciones, de tal manera que nos podamos concentrar en este estudio en esta noche. Bendito seas. Gracias por todo. Úsame, por favor, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Daniel, entonces, es un libro que pertenece a la sección de los profetas, ¿qué, hermanos? ¿Profetas qué? ¿Menores o mayores? Profetas mayores. Y recuerden, no es porque sea más importante un profeta que otro, sino por el contenido del libro se le llama profeta mayor. El libro de Daniel, hermanos, es un libro muy peculiar, muy especial. ¿Sabía usted que en el libro de Daniel Dios no nos permite ver algún pecado de Daniel? Mire, otros personajes se nos presentan sus debilidades. David, por ejemplo, el dulce cantor de Israel, ¿verdad? Un hombre de Dios de cuya descendencia nació el Mesías,
ahí nos permite ver Dios sus debilidades, nos permite ver su pecado con Betsabé, el asesinato de Urías, etc. Podemos ver a Samuel, inclusive, uno de los personajes más íntegros del Antiguo Testamento, lo podemos ver también con sus hijos, que no siguieron exactamente como su padre Samuel. Y pudiéramos mencionar otros, como por ejemplo Abraham, Jacob, etcétera. Pero en el caso de Daniel no encontramos, Dios no quiso. No es que él sea inmaculado, sin pecado, no. Por supuesto que Daniel también era pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores. Y Daniel también lo era, pero Dios decidió en su soberanía no incluir alguna falta, algún error en la vida de Daniel. ¿Quién escribe Daniel? Bueno, el mismo nombre del libro nos dice quién escribió Daniel. Daniel es el mismo que escribe. Ahora, Daniel fue escrito por este judío. Daniel fue llevado cautivo de Judá, del territorio de Judá, hacia Babilonia en la primera deportación. ¿Recuerdan cuántas deportaciones hemos visto? ¿Cuántas deportaciones? 3 deportaciones. En la primera deportación no se destruyó la ciudad, no se destruyó el templo. Nabucodonosor decide llevar lo mejor que tiene Jerusalén hacia allá, hacia Babilonia. Dentro de ese grupo o paquete iba Daniel. No solo Daniel, sino otros más. Mire por favor Daniel capítulo 1, el versículo número 3, por favor. 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se le enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Dentro de este grupo entonces está Daniel. Vea por favor en el versículo número 5. Y señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criasen 3 años para al fin de ellos presentarlos delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Daniel entonces tiene un contexto familiar de la realeza. A la Septuaginta inclusive señala a Daniel como parte de la descendencia real. Daniel es un joven de aproximadamente 15 años de edad, entre 15 y 17 años de edad. Él es llevado cautivo en la primera deportación en el año 605 antes de Cristo. Llega a ese lugar y Nabucodonosor escoge jóvenes para poderles enseñar las letras, el idioma, la cultura, para poderlos usar contra los mismos judíos que estaban cautivos ahí y que serían cautivos después. Lo que pretendía Nabucodonosor era borrar de sus mentes la creencia de su Dios. Él quería borrar completamente todo lo que en ellos estaban enseñados. Así que Daniel pertenece a este grupo selecto que va llevado, que es sabio, de buen parecer, inteligente, capacitado, un joven como pocos. ¿Verdad que sí? Daniel entonces fue este joven llevado a ese lugar. Ahora, Babilonia, les recuerdo, hermanos, que históricamente Babilonia conquista a Jerusalén
Y podemos ver en excavaciones arqueológicas realizadas, poder confirmar los hallazgos de Babilonia y del templo dedicado a Marduk. Es importante que noten esto, Marduk. ¿Por qué? Porque era un dios principal de los babilonios a quienes ellos honraban y servían. Anoten por favor entonces ahí, número 1, el libro de Daniel combina historia, teología, profecía y, anótele por favor ahí, ponga la respuesta, Galepe, y se trabó Caleb. No, ponla por favor. Y testimonio, exactamente. Testimonio. Testimonio. Personal de fe. ¿Por qué? Porque, como les dije, Daniel está siendo hostigado, presionado para que renuncie a su fe, para que haga lo que los de Babilonia hacen. ¿Cuánto tiempo iba a estar Daniel recibiendo esas enseñanzas? 3 años. Por 3 años intentaron arrancarle su fe a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego y a todos ellos. Sin embargo, ellos permanecieron firmes, dando testimonio, hermanos, de que sí se puede vivir una vida cristiana aún en medio del mundo en el que nos rodea. Ahí en medio del trabajo, en medio de la escuela, del colegio, de la sociedad, sí podemos conservar nuestras convicciones como ellos lo hicieron también. 2. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia alrededor del año, anótele por favor, 605. 605. No, 605 antes de Cristo, obviamente, antes de Cristo. Número 3. El propósito del libro de Daniel es mostrar que Dios es, anótele por favor, soberano sobre los reinos de los hombres. Soberano sobre los reinos de los hombres. Dios sigue gobernando desde su trono. ¿Amén, hermanos? Amén. Número 4. Babilonia era la, anótele por favor ahí, superpotencia mundial durante el tiempo del exilio judío. Era el imperio dominante. Ahora, Daniel, en el libro de Daniel podemos encontrar, hermanos, no solamente a Nabucodonosor, también encontramos a Darío, también encontramos a Ciro, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Número 5. El exilio buscaba borrar número 5, anótele por favor ahí, la identidad espiritual e identidad del pueblo hebreo. Muy bien. En el capítulo 1 encontramos entonces a Daniel y sus compañeros. Daniel, Ananías, Misael, Azarías, se les cambian los nombres. Ahora, es interesante notar esto, usted lo puede anotar por ahí. A Daniel, que significa Dios es mi juez, se le cambia el nombre a Belsasar. ¿Y qué significa Belsasar? Significa que Bel proteja su vida. Bel era un dios de Babilonia, de los caldeos. Y el nombre ahora estaba completamente torcido para arrancar su identidad. Ya que Daniel significa Dios es mi juez, entonces ahora Belsasar significa que Bel proteja su vida.
A Ananías, Ananías significa Yahvé es misericordioso o Jehová es misericordioso. Y a él se le cambia el nombre a Sadrach, que significa orden de Acú. Otro Dios, Acú, otro Dios, orden de Acú. A Misael, que significa ¿quién como Dios? Misael significa ¿quién como Dios? Se le cambia el nombre a Mesac, que quiere decir ¿quién es como Acú? Qué interesante es que los babilonios sabían qué significaba Misael, ¿quién como Dios? Y a él precisamente le cambian el nombre a ¿quién como Acú? Mesac. A Azarías, que significa Jehová ha ayudado o Jehová ayuda. Se le cambia el nombre a Abednego, que quiere decir siervo de Nego. Nego es otro dios. Como podemos ver, tenemos a Abel, Acú y a Nego, tres dioses de los tiempos de Babilonia. Ellos, hermanos, fueron probados duramente. Ellos querían que se arrancara de su vida la fe de Israel. Número 6, anótele. Daniel, Ananías y Misael recibieron nombres, anótele, paganos. Nombres babilónicos y paganos para asociarlos con dioses paganos. ¿Me compartiste las? ¿En dónde? No, ok. Ok, número 7, por favor. El nombre hebreo de Daniel significa ¿qué cosa dije, hermanos? Dios es mi juez. A propósito, hermanos, deberían ustedes, si Dios les concede hijos, póngale nombres bíblicos. Porque los nombres bíblicos tienen un significado especial para con Dios. Póngale un nombre, un significado bueno. Yo sé que vivimos en una cultura latinoamericana, ¿verdad? Y queremos ponerle el Brandon, el Kevin, el Brian, ¿verdad? Queremos ponerle ahí nombres como Justin, Dustin. Aquí vienen hermanos que se llaman así, no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero ahora que conocemos a Cristo y Dios le da hijos, póngale nombres bíblicos. Mire qué hermosos nombres aquí. Daniel, Dios es mi juez. Misael, ¿quién como Dios? O sea, los nombres tienen un significado especial. Busque un personaje bíblico, un héroe de la fe, un profeta para ponerle nombre bíblico a sus hijos. Mire aquí al hermano Trevor. Sus hijos tienen nombres bíblicos. Jeremiah es Jeremías. Timothy, Timoteo. Y tenemos también a Simeón, que es uno de los hijos de las tribus de Israel. Sus hijos tienen nombres bíblicos. Qué buen ejemplo que tenemos en este momento. El hermano John tiene sus descendencia también, ¿verdad? La reina Esther. Tenemos a Ruth, la moabita. Y tenemos a Josías, un rey. ¡Qué bendición! Miren al pastor también, que también tiene su descendencia. Tenemos el más pequeño de mi familia, Elías. Luego, Keila. Por si no sabían, Natalia se llama Keila. Keila es el nombre de una ciudad. Significa pequeña. Y Caleb, hijo de Jefone, uno de los espías que fue a reconocer la tierra junto con Josué, ¿verdad? Entonces, busquen eso entre paréntesis nada más para que vean que tienen significados especiales, hermanos. Ahora, Daniel, hermanos, ¿cuántos años tenía cuando llegó, dijimos? 15 a 17 años. Cuando llega, se le empieza a enseñar la cultura de Babilonia. Y ahora viene una prueba en la dieta.
porque ahora se le va a ofrecer alimento que el rey determina que ellos deban de comer. Pero había algo muy interesante aquí. Las carnes que se ofrecían, la mayoría de los estudiosos bíblicos coinciden en que eran ofrecidos a los ídolos y que además, como ellos eran judíos, estaban ofreciendo carnes que la ley prohibía consumir. Entonces él dice: oh, yo tengo un Dios que honrar, yo no puedo contaminarme con lo que tú me ofreces. Mira el versículo 8, por favor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Un joven entre 15 a 17 años. Vamos a dejarlo en 16 años ahora. 16, 17 años, lo que usted quiera. Pero un joven que se para y dice: yo no me voy a contaminar. No voy a permitir que eso entre en mi boca. Yo nunca he probado eso y no voy a deshonrar a mi Dios. Por favor, no me des a comer eso. He propuesto, he decidido en mi corazón, yo no me voy a contaminar. Qué tremendas convicciones, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos decidir como Daniel: yo propongo en mi corazón, yo no voy a andar como este mundo me dice que ande. Yo no voy a hablar como ellos hablan. Yo no me voy a vestir como esa gente se viste. Yo tengo un Dios a quien honrar. Yo propongo en mi corazón, yo no me voy a contaminar. Pero la verdad es que en algunos casos nada más falta que te hagan tantitas cosquillas y ya estás ahí, mira, como los que vimos, hermano Raúl, ¿se acuerda? Allá en su casa, afuera, bueno, no en su casa, ¿verdad? Afuera de su casa, allá en el parque. Estaban bailando, ¿se acuerda cómo estaban bailando, hermano? Con su cerveza aquí, mire, mueve y mueve, mueve y mueve. No, el cristiano no tiene por qué contaminarse con el mundo. Amén, hermanos. Amén. Así que Daniel propone no contaminarse, una frase poderosa. Una frase poderosa. Ahora, la arqueología también ha confirmado que la comida real estaba consagrada a los ídolos en las tablillas que han encontrado. Por eso es que Daniel entendió que la fidelidad comienza en lo privado. En lo privado. Antes que Daniel fuera probado en el foso de los leones, como veremos, antes que fuese él, los amigos también probados en el horno de fuego, fueron probados en la mesa del rey. ¿Será que estos jovencitos tendrán convicciones? ¿Será que estos jovencitos de verdad creen en un verdadero Dios? Vamos a probarlos entonces. Mire, Daniel, hermanos, no tenía a sus padres cerca. Daniel estaba muy lejos de casa. Daniel, hermanos, estaba rodeado de una cultura pagana. Con qué facilidad hubiesen caído algunos jóvenes aquí, ¿verdad, hermanos? Si fueran las mismas circunstancias. Pero Daniel no lo hizo. Qué gran enseñanza de tener fidelidad ante nuestro Dios. Ahora, en la vida de Daniel también Dios defiende a sus hijos. Dios está cuidando a sus hijos también. Anote por favor ahí en el número 8. Daniel propuso en su corazón no ¿qué? No contaminarse. No contaminarse. Número 8, no contaminarse. Número 9, la fidelidad de Daniel comenzó en decisiones, anótele, pequeñas. Cuando nadie le aplaude, cuando nadie ve, ahí empieza la fidelidad. No importa que el pastor no te vea, lee la Biblia. No importa que nadie te vea, ora al Señor. No importa que nadie te vea, sé honesto. No seas un mentiroso. No seas un incumplido, un ladrón.
Sé honesto, sé íntegro aún en esas pequeñas cositas. Número 10. Dios le dio conocimiento y sabiduría. Nótenle por favor, 10 veces mayor que la de los demás jóvenes. Mire por favor el versículo 17. Versículo 17. Estamos en Daniel capítulo 1, versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días a fin de los cuales habían dicho el rey que los trajese, o sea 3 años, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia del rey les consultó. Los halló, note esto, 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Darío. ¿Quién le dio esta sabiduría y esta capacidad? Dios se la dio. Dios se la dio. Oh, hermanos, Dios hubiera abandonado a Daniel, Sadrach y Abednego si ellos hubieran vendido sus convicciones por quedar bien, por acomodarse a lo que está a nuestro alrededor. No, ellos se pararon. A mí no me des esa comida. A mí tráeme, si no hay nada que más comer, tráeme legumbres, tráeme verduras. Yo las voy a comer solamente con eso. Y voy a reservar mi corazón y mi vida para mi Dios. Y verás que al final Dios nos va a bendecir. Y mira, después de 3 años, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel pudieron ellos, hermanos, ser mayores, 10 veces más que todos los sabios y astrólogos que había en toda esa superpotencia, porque Dios recompensa la fidelidad. Dios recompensa la fidelidad, queridos hermanos. En el capítulo 2, pasemos ahora al capítulo 2. En el capítulo 2, Daniel interpreta un sueño al rey Nabucodonosor. En el capítulo 2, hermanos, Nabucodonosor tiene entonces un sueño que nadie puede interpretar, hermanos, pero ahora podemos ver que Daniel sí puede interpretar este sueño. El rey sueña una gran estatua, y esta estatua está indicándole Dios acerca de los imperios mundiales que habían de venir. El libro de Daniel, hermanos, es tan interesante porque es tan preciso que algunos escépticos han dicho que el libro de Daniel tuvo que haberse escrito en el tiempo de los macabeos o en el tiempo de el periodo del silencio que le llaman, porque dicen, no puede ser que haya tanta exactitud, dicen ellos, pero lo que ignoran es que de Dios es el poder y que Dios conoce los tiempos. Nada de que fue escrito después, fue escrito durante el periodo de la vida de Daniel. Dios le reveló lo que iba a acontecer, queridos hermanos. Así que vea por favor el capítulo 2 en el versículo número 29 en adelante. Discúlpenme, 28. Daniel 2, 28. Entonces Nabucodonosor tiene un sueño, una gran estatua. Nadie puede interpretar, pero Dios le ha dado el poder a Daniel de poder interpretar esos sueños. Y al mismo tiempo Dios estaba revelando el futuro, lo que había de venir, los imperios que habían de llegar. Mire lo que dice el versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, está hablando Daniel,
y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos en tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Luego nos describe, y ahorita lo vamos a ver muy rápido, no nos vamos a detener mucho aquí. La cabeza de esta imagen era ¿de qué? La cabeza de oro fino. Luego, su pecho y sus brazos de, y su vientre y sus muslos de, y dice sus piernas de, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Entonces fueron desnudados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro fueron como el tamo de las eras del verano, como la paja. Y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que dio a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ese es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias de campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Fíjense aquí, inmediatamente tenemos la primera interpretación. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces podemos ya inmediatamente saber que la estatua que Nabucodonosor sueña de diferentes materiales representan imperios mundiales. Y el primer imperio que representa la cabeza es el imperio ¿de dónde, hermanos? De Babilonia, cuyo rey es Nabucodonosor en el momento de esta interpretación. Luego, veamos por favor, versículo 39. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Hasta aquí tenemos entonces otros tres reinos. El pecho y los brazos, ¿de qué eran? De plata. Este reino es el reino que siguió después de Babilonia. Es el imperio medo-persa. El imperio medo-persa. Después de este imperio viene otro imperio, y más adelante en la siguiente semana vamos a ver las otras profecías que Daniel dio, que se vuelven a repetir algo parecidas a esta estatua. El siguiente imperio que siguió después del Medo-Persa viene el vientre y los muslos de bronce. ¿Y sabe qué imperio siguió después del Medo-Persa? El imperio griego. El imperio de Grecia, con Alejandro Magno. Y todo esto tiene un cumplimiento maravilloso a través de la historia. Después tenemos la cuarta parte de esta estatua. Vea por favor ahí en el versículo 40. El cuarto reino será fuerte como el hierro. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Después, vamos a ver esa clase de historia universal, ¿verdad? Alejandro Magno es uno de los,
joven, muy joven, Alejandro Magno logra conquistar rápidamente gran parte del mundo conocido de aquellos días. Pero luego él muere. ¿Sí se acuerdan que muere y había cuántos generales? ¿Se acuerdan? ¿No? 4 principales generales. Y cada uno, en lugar de que continúe el imperio, se divide en 4 partes. Bueno, son conquistados después por otro imperio, el imperio de hierro, que desmenuza y destroza todo. ¿Qué imperio siguió después del griego? El romano, exactamente. Entonces las piernas de hierro, que desmenuza y que rompe y que quebranta todo, es el imperio de Roma, el imperio de Roma. Luego viene un quinto. Vea por favor ahí en el versículo 41. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser dedos, los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con el barro, se mezclará por medio de alianzas humanas. Eso es clave, alianzas humanas, pero no se unirá el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El quinto imperio son los reinos divididos, el reino frágil. Algunos han concluido que es el reinado del anticristo, de las alianzas humanas, ¿verdad? Muy bien, vamos entonces a ver aquí en este capítulo 2 que Daniel puede interpretar todo claramente como Dios le había indicado. Daniel y sus compañeros también fueron, hermanos, duramente probados. Duramente probados. Porque después, vean por favor ahora el capítulo 3, rescatados por el fuego. En el capítulo 3, Nabucodonosor, en su gran soberbia, manda a construir una gran estatua de oro. Y él manda a que se adore esa estatua. ¿Será que Sadrach, Mesach, Abednego, ahora que han recibido la enseñanza, se postrarán delante de la estatua del rey? Bueno, han decretado en el capítulo 3 que cuando escuchen el sonido de cualquier instrumento, todos honren y adoren a la estatua que Nabucodonosor había levantado. Oh, pero aquí encontramos a estos 3 jóvenes que ellos deciden no nos vamos a postrar delante de esa estatua. Así que van unos, ¿cómo le dicen aquí cuando, hermano, cómo me había dicho hermana Ceci, cuando son chismosos, ¿cómo era? Bochinchero. ¿Sí entienden algunos bochinchero? Bochinchero o sapos. ¿Sí? ¿Sí entiendes bochinchero, Brian? Bueno, hay unos que ven que Sadrach, Mesach y Abednego no se postran ante la estatua y van de bochincheros, van de chismosos, van de sapos con el rey y le dicen: oye, allá hay unos que no se están postrando para adorarte. ¿Quiénes son? Tráiganlos. Y entonces el rey entrevista personalmente a los jóvenes y les dice: ¿es verdad que ustedes no se están postrando? ¿Prometen postrarse? Porque si no lo hacen, los voy a arrojar a un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios los va a librar de ahí? Entonces viene la respuesta de estos jóvenes. Y estos jóvenes dicen: pues mira, no importa si no nos libra. Él nos puede librar de ese horno, pero si no nos libra,
de todos modos no nos vamos a postrar delante de ese ídolo que has levantado tuyo. Y el rey se enoja tantísimo, hermanos, que se pone rojo como el pastor. Se pone bien enojado y manda a calentar 7 veces el horno de fuego. Y agarran a los muchachos, Sadrac, Mesach y Abednego, y los avientan dentro del horno de fuego. Y cuando abrieron el horno, los que estaban ahí, hasta ellos mismos se quemaron y murieron. Y los avientan dentro del horno. Y de repente empiezan a ver que no les pasa nada. Y entonces Nabucodonosor dice, ¿cómo que no les pasa nada? Pero algo maravilloso ocurre ahí. Una cuarta persona aparece en escena ahí. A esto se le llama una teofanía, una aparición especial de Dios en el Antiguo Testamento para poder resguardar a estos jóvenes que decidieron morir antes que ceder a su fe. Qué convicciones tan grandes. Qué importante ejemplo tenemos. Mire por favor el versículo número 25. Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Ni sus ropas, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. El mismo rey pagano está reconociendo la fe inquebrantable de estos jóvenes y está dándole gloria a Dios porque Él es el verdadero Dios. Vamos a llenar nuestras hojitas ahora, por favor. Número 11. La cabeza de la estatua de oro representa el imperio de Babilonia, exactamente, de Babilonia. Número 12. La piedra no cortada con mano simboliza el reino, anótele por favor, eterno de Dios. Nos faltó ver esa partecita en la imagen. Viene una piedra no cortada con mano humana y que quebranta esos imperios y se levanta como el verdadero reino, el reino de Jehová. Un día va a reinar el Mesías y nosotros reinaremos con él también. Somos el pueblo de Dios también. Vea por favor entonces, número 13. Nabucodonosor fue humillado para aprender que el Altísimo, anótele Altísimo, gobierna sobre los reinos. Gobierna sobre los reinos. Ahora damos un salto aproximadamente 30 años en el tiempo. No tenemos registros de lo que aconteció en los próximos años de la vida de Daniel. El último acontecimiento del capítulo 4 nos habla sobre la locura de Nabucodonosor. Usted lo puede leer. Pero llegamos al capítulo 5. Nabucodonosor en el capítulo 4, déjeme decirle, se vuelve como loco por la altivez. Dios lo humilla y ahora anda arrastrándose como animal. Le crecen las uñas como garras y se le cae la baba y anda como los animales del campo, hasta que reconoce que Dios en los cielos es el verdadero Dios.
Y entonces Nabucodonosor le regresa la lucidez, le regresa a la normalidad. Eso ocurre en el capítulo 4. Pero del capítulo 3, 4 hasta el capítulo 5 hay un lapso de tiempo de aproximadamente 30 años. Ahora Belsasar está en un gran banquete. Esta es la noche donde Babilonia cae, donde está el cambio de imperio, ya no la cabeza de oro. Ahora comenzará el siguiente reino, el reino medo-persa. Ahora comenzará un nuevo reino, y en esta noche, en esta fiesta, inclusive hay hallazgos arqueológicos sobre este acontecimiento, cuando estaban de fiesta. El rey Belsasar comete un gravísimo error. Resulta de que su antecesor había traído de Jerusalén los utensilios que se usaban en el templo. Y como andaban borrachos, andaban en la fiesta pagana, se les ocurrió: oigan, traigan de los tesoros que trajimos de los judíos, esos copas, esos vasos de oro, de plata y de bronce, y vamos a usarlos para tomar ahí. Lo que estaban diciendo es que eso era sin valor, como que Dios no era Dios, como que era un Dios falso, no tenía valor. Estaban blasfemando gravemente. Y en ese mismo día apareció algo en la pared, una mano que escribía. Todos se quedaron espantados porque una mano empezó a escribir en una pared. Nadie sabía lo que significaba. Todos se quedaron atónitos. Daniel, hermanos, tenía ya más de 50 años aproximadamente cuando esto sucede. Lo mandan a llamar. Mire por favor en el capítulo 5, versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron ellos y el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Me imagino que hasta los borrachos se le ha de haber bajado. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Estaba temeroso. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Y lo intentan, pero nadie puede, hasta que llega entonces Daniel. Y Daniel sí interpreta. Daniel sí le dice lo que significan estas palabras. Vea por favor versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, cortó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner un collar de oro, ¿verdad? Y como había prometido, y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Entonces, en esta capítulo 6 podemos ver el final del imperio de Babilonia por mano de Dios. Como lo había dicho Daniel,
en el sueño hacía ya muchos años atrás que esa cabeza de oro terminaría y luego seguiría otro imperio, el imperio medo-persa. Él, Belsasar, pecó gravemente, blasfemó el nombre de Dios y eso se paga caro. Con Dios no se juega, hermanos. Por eso es que debemos vivir una vida santa, correcta, entregada, porque Dios conoce nuestra vida, hermanos. Nuestros pensamientos, nuestras acciones han sido pesadas en balanza y fuiste hallado falto. Mire qué tremendo, hermanos. Y Dios sigue en control. No se crea que porque usted es hijo de Dios ya puede hacer lo que quiera. No, tenemos que vivir en santidad. Vamos a anotar, número 14. El rey que profanó los utensilios del templo fue Belsasar. Belsasar. Abrocha tu camisa, por favor. Belsasar. Una nota arqueológica. Algunos dudaban de que Belsasar existió, porque hasta 1843 aproximadamente no había un descubrimiento arqueológico que diera fe o que demostrara que existió Belsasar. Y algunos creían por eso que Daniel no era histórico, simplemente relatos ficticios. Pero después descubrieron el hallazgo arqueológico que daba fe, que demostraba que existió Belsasar. Ahora, Belsasar en este momento era el segundo en el reino. Por eso es que Daniel se le ofrece el tercero en el reino, porque el papá de Belsasar todavía vivía y él, Belsasar, era el encargado como el primer ministro en este momento. Era el primogénito y el favorito del rey, aunque también era un señor rey. Y por eso se le ofreció a Daniel ser el tercer en el reino. 15. Mene, Mene, Tekel Uparsin anunciaba, anótele por favor, el juicio inmediato de Dios. El juicio inmediato de Dios. Dios tomó cartas en el asunto. Tú no te puedes burlar de Dios. Tú no puedes poner a prueba al Señor, porque el Señor es fuego consumidor también. Número 16. El mensaje Tekel significa: pesado has sido en balanza y fuiste hallado, anótele ahí, falto. Falto. Pregunta: ¿y si Dios te pesara en esta noche? ¿Cómo serías hallado? Si Dios te trajera a pesarte, si Dios tuviera que tomar la plomada, sí tienen aquí esta palabra, ¿verdad, Diego? Plomada. El instrumento que usan los albañiles, lo ponen para ver si los bloques han quedado rectos, para nivelar. Si Él tomara el plomo, ¿qué tan chuecos estaríamos? Pero Dios, hermanos, conoce nuestro corazón. Y hoy mismo Dios pudiera traer el juicio sobre nosotros. De un momento a otro puede venir. Si no hay de nosotros arrepentimiento. Si no buscamos al Señor para pedirle de su piedad, de su gracia, de su misericordia. ¿Qué de bueno tenemos, hermanos? Solo su gracia nos sostiene en pie. 17. Babilonia cayó, en el año 539. En el año 539. Vamos a ver quién es bueno en matemáticas y si no, hay que preguntarle a Google. ¿En qué año fue transportado Daniel? Ya lo vimos ahí. ¿Qué año? Y ahora, esta noche de la caída de Babilonia fue en el 539. ¿Cuántos años habían pasado?
66 años. Considerando que Daniel tenía 15 años aproximadamente cuando llegó, estos acontecimientos, ¿cuántos años tendría Daniel aproximadamente? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 66 más 15, pues. 81. Un aproximado de 80 años tenía Daniel cuando, o sea, ya no era un jovencito. Recuerden, dimos un salto grande en el tiempo a llegar a estos acontecimientos, al capítulo número 5, el cambio de imperio. Ahora Darío. Vean por favor en el capítulo 6, y con esto terminamos. Capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey Darío no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Y ahora viene la envidia. La envidia, porque está a la cabeza Darío. Sobre Darío se desglosa en 3 grandes cabezas, dentro de los cuales está Daniel. Y sobre estos 3, debajo en el escalafón, 120 gobernadores de todo el imperio de Darío. Pero Daniel era muy sabio, más capaz e inteligente, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Y sobrepasaba a todos los demás. Y Darío se dio cuenta de que él tenía un espíritu superior, algo diferente, algo tenía Daniel, y lo había considerado ponerlo como primer ministro, como vicepresidente, por llamarlo de alguna manera, sobre todo el reino. A lo cual estos 3 gobernadores y sátrapas tuvieron una gran envidia. Y dijeron, ¿qué hacemos para dañar a Daniel? Es que él es tan íntegro en los asuntos del reino, que es impecable. No hay nada de lo que pudiéramos acusar, no hay nada que pudiéramos mencionar que ha fallado Daniel. No hay nada. ¿Qué hacemos? No podemos hallar. Versículo 5, por favor, 6:5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Encontraron el punto para atacar a Daniel. En cuanto a la administración, en cuanto a sus deberes, su cumplimiento es íntegro, no hay ni una sola tacha. Pero ya sabemos dónde. Él no honra a dioses babilonios. Él no honra a dioses de los medos ni de los persas. Él no honra a nadie. Ya sé qué vamos a hacer. Vamos a ir con el rey a convencerlo de que haga un edicto que sea inquebrantable. Y ese edicto va a decir que nadie puede orar a otro Dios más que a Darío. Así que estos gobernadores, sátrapas, príncipes, promulgan el edicto y lo firma Darío. Y una vez firmado y sellado, era inquebrantable. No lo podían disolver. ¿Y qué hace Daniel cuando sabe del edicto? ¿Corre? ¿Huye? ¿Se esconde? No, hombre. Daniel tiene ahora aproximadamente 90 años. Han pasado quizá unos 10 años de lo que sucedió en el capítulo 5. Pero ahora Daniel será probado. ¿Y qué hará Daniel? Vean lo que dice en el versículo número 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo lo que el edicto que había sido firmado, entró en su casa, y abiertas sus ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día
y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres, se hallaron a Daniel. ¿Cómo lo hallaron, hermanos? Y rogando en presencia de su Dios. Ay, chiquito, ya caíste, porque dijimos que en 30 días nadie iba a pedir a otro Dios más que a Darío. Vamos a acusarlo. Y van con Darío y le van con el chisme. Así que es traído Daniel delante del rey, y de acuerdo a la ley que no podía ser abrogada, Daniel tenía que ser castigado. ¿Y cómo tenía que ser castigado? Según los arqueólogos, algunos durante el imperio medo-persa tenían leones. Esos leones eran usados para castigos públicos, pero también algunos como mascotas de aquellos reyes del pasado. Así que es traído, versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Darío, hermanos, entonces trae una gran piedra y la pone sobre el foso de los leones y sella con el anillo del rey que nadie remueva esa piedra. Así que esa noche no pudo dormir el rey. Estuvo pensando y pensando y pensando. Le pesó en su corazón, porque él sabía que Daniel superaba a todos. Él sabía que por envidia lo habían hecho. Él sabía que para darlo de baja, para aniquilarlo, habían planeado ese edicto. Y él estuvo toda la noche pensando, no pudo dormir. Él estaba ahí pendiente. Mire por favor, versículo número 18. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Qué tremendo, hermanos. Dios enviando su ángel para tapar la boca de los leones. Qué hermoso simbolismo también. Porque Dios envía de su protección a sus hijos que confían en Él. Aquellos que servimos al Señor, Dios envía de su protección de lo alto contra aquel león rugiente que anda buscando a quien devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. Dice la Biblia después que fueron traídos aquellos mañosos, aquellos sátrapas y gobernadores malvados que habían ideado este plan contra Daniel, y el rey dijo: que los echen ahora a ellos. Y dice la palabra de Dios que ni aún habían caído cuando, mire lo que dice el versículo 24. Y dio orden el rey, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Oh, qué gran milagro Dios hizo aquí, porque Dios salva, Dios libra, Dios está en control. Gloria a Dios por este gran ejemplo. Pero algo que quiero que noten, hermanos, es lo que Darío le dice: al cual continuamente sirves. A Daniel no lo detuvo los edictos, las leyes en contra, las adversidades. Él estuvo fiel y firme, aunque aquí ya era un anciano. Aún así permaneció firme desde que era un joven hasta la edad adulta, hasta la vejez. Él sirvió
y honró a Dios. Que esa sea nuestra vida también. 18. Daniel mantenía una vida constante de oración antes de la prueba. ¿Sabe? Cuando Daniel supo, inmediatamente oró a Dios. 19. Dios cerró la boca de los leones para librar a Daniel. 20. Daniel fue librado porque había confiado en su Dios. En la parte de atrás les dejé también el resumen del libro que ustedes pueden consultar. Qué tremendo hombre de Dios, Daniel. Que Dios nos dé hombres y mujeres de convicciones como Daniel y sus amigos, a quien Dios va a honrar. Y recuerdo lo que dice la Biblia: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Queridos hermanos, ¿por qué no imitar la fe de Daniel, de sus amigos? Basta ya de estar jugando al cristianito. Es tiempo de vivir una vida correcta, una vida consagrada, en medio de la adversidad, en medio del mundo, en medio de las presiones. Sí se puede vivir para Dios. Sí podemos vivir en consagración y con la bendición y la presencia de Dios. Este mundo necesita más Danieles, más Misaeles. Dios está esperando que nos levantemos y vivamos como ellos vivían, para ver milagros ocurrir en la vida de este mundo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Por qué no nos consagramos? Cierre sus ojos, oremos a Dios. Padre bendito, gracias por esta enseñanza, Señor. Cuánto no pudiéramos tardarnos estudiando el libro de Daniel. Grandes maravillas, grandes acontecimientos ocurriendo, Señor. Daniel, un hombre de Dios, que entregó desde su juventud su mente, su cuerpo